Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Cristian Valdés, presidente de cuarto año de la Universidad de Antioquia. El día de hoy tengo el placer de empezar nuevamente el ciclo de staffs y revisiones de tema aquí en mi rotación, que es en la Fundación Clínica Noel. Y tenemos paciente aquí afuera, el paciente pues ya nos está esperando, pero antes vamos a hablar acerca de un tema que de pronto no se revisa mucho, de pronto no se estudia mucho, de pronto pues se pasa un poco de por alto cuando se realizan ciertos procedimientos alrededor de la cadera, pero sí es importante conocer, saber cómo es la biomecánica, cómo digamos, se comporta la cadera, y vamos a hablar directamente acerca de la inestabilidad no traumática de cadera en paciente con un esqueleto maduro. Muy bien, entonces cuando hablamos de inestabilidad de cadera, debemos hablar de estos dos grandes componentes de la estabilidad en la cadera. Debemos hablar del componente tanto óseo como del componente blando, capsular y pericapsular. Entonces, empecemos hablando del componente blando. Empecemos a hablar de qué es la cápsula. Cuando revisamos la cápsula, en la mayoría de los ligamentos del cuerpo encontramos que estos están conformados por gran cantidad de colágeno tipo 1, en más del 85%, y cantidades menores de colágeno tipo 3, 5 y 9. En las caderas inestables se ha observado que la cantidad de colágeno tipo 3 es mucho mayor, lo cual esto aumenta la laxitud de la cápsula y a su vez lleva a una inestabilidad de los tejidos blandos. Esto a nivel molecular, con lo que sucede en la inestabilidad de la cadera. Pero vamos un poco más macro, un poco más macroscópico, y hablemos un poco de la anatomía de los ligamentos que conforman la cadera. Y vamos a tener ciertos estabilizadores, tanto primarios como estabilizadores secundarios. En los estabilizadores primarios tenemos estos tres grandes ligamentos: el iliofemoral, el isquiofemoral y el pubofemoral. Revisemos rápidamente la anatomía de cada uno de ellos. El ligamento iliofemoral consta de una porción medial, como podemos observar aquí, y una porción lateral. A su imagen izquierda, a su imagen derecha, perdón, podemos observar esa imagen cadavérica, y estas dos porciones que inician desde la espina ilíaca anteroinferior llegan y se insertan sobre toda la línea trocantérica. Al insertarse sobre toda esa línea intertrocantérica, forman una especie de Y invertida, a la cual le podemos llamar o conocemos como el ligamento invertido, ligamento Y de Bigelow o ligamento en Y invertido. Esta sobre la cápsula o sobre el aspecto anterior de la cápsula, como podemos observar aquí en esta imagen cadavérica. Pasemos un poco al siguiente ligamento, el ligamento pubofemoral. El ligamento pubofemoral se origina desde el aspecto más proximal de la rama iliopúbica y llega y confluye sobre el aspecto medial o sobre la porción medial del ligamento iliofemoral. Este es ubicado sobre todo en la porción más inferior de la cápsula. Y finalmente, terminando de hablar de los restrictores primarios de la cadera, el ligamento isquiofemoral, que también se ha encontrado que consta por una parte superior, una parte más inferior, y este se encuentra en la parte más posterior de la cápsula, en el aspecto posterior inferior del acetábulo, y llega y confluye hacia la línea intertrocantérica, como lo hacen los demás ligamentos. Muy bien, en este recuento tridimensional podemos observar cuál es la disposición de esos ligamentos alrededor de todos los 360 de la cápsula, en la cual el ligamento iliofemoral y el pubofemoral se encargan de reforzar la cápsula anterior. En la imagen B podemos observar una vista posterior, el ligamento isquiofemoral y una porción pequeña del ligamento pubofemoral se encargan de reforzar la cápsula posterior. En la porción más superior, desde una vista hacia arriba, podemos observar que las porciones superiores del ilio y del isquiofemoral se encargan de reforzar esa parte. Y si la miramos desde abajo la cápsula, vemos que las porciones de los tres ligamentos, sobre todo del iliofemoral y del pubofemoral, se encargan de reforzar la porción inferior de la cápsula. Muy bien, esto conforme a los ligamentos grandes, los restrictores primarios de la cadera, pero de la cápsula, perdón. Pero también tenemos unos restrictores secundarios que a veces pasamos por alto, a veces no tenemos en cuenta, y es importante recordarlos. Entre ellos, primero, el ligamento redondo o el ligamento teres. Pues todos sabemos la función que cumple en los primeros años de vida. Recordemos que consta con una arteria que también lleva flujo sanguíneo hacia la cabeza femoral, pero se ha encontrado que el ligamento teres refuerza esa unión entre la fovea capitis, la fovea de la cadera, de la cabeza femoral, hacia el notch acetabular en la periferia. Y eso es importante porque nos va a dar una estabilidad
rotatoria a la cabeza que cuando se pierde puede verse afectada. La zona orbicularis es un engrosamiento de la cápsula, se describe que es el engrosamiento más predominante de la cápsula en su porción posterior y funciona a manera de anillo. Ese anillo alrededor del cuello genera una constricción cuando se realizan movimientos tanto de extensión como de flexión. En la extensión, la porción más posterior inferior de la zona orbicularis medializa y anterioriza la cabeza, dejándola estable y evitando perder esa congruencia con el acetábulo. En la flexión máxima, la porción anteroinferior de la zona orbicularis genera un desplazamiento medial y posterior de la cabeza, también asegurándola, digamos, mediante esta manera de anillo restrictor a través del cuello. Aquí, como podemos observar, estas son las zonas que digamos, se engrosan o que se activan cuando se realizan movimientos tanto de extensión como de flexión. Y el labrum, que todos lo reconocemos, que es ese tejido conectivo que rodea casi prácticamente todo el borde del cartílago acetabular. El labrum genera un efecto de succión, genera un efecto de vacío y evita que la cabeza, mediante movimientos de tracción, salga o pierda congruencia, como podemos observarlo en los modelos biomecánicos en algunos pacientes. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido. ¿Cuáles son las fuerzas estabilizadoras o cuáles son las funciones de cada uno de los estabilizadores? Vamos con los primarios. Nos van a estabilizar tanto en rotación externa, flexión y la traslación anterior. Cuando hablamos del iliofemoral, pasamos al isquiofemoral, nos va a estabilizar la cadera tanto en rotación interna, en neutro, o en flexión y aducción. Esa va a ser como la principal función del ligamento isquiofemoral. Y finalmente el pubo femoral, el que está posterior, el que está más inferior, perdón, en rotación externa y en extensión de la cadera. Ya hablando de los estabilizadores secundarios, podemos encontrar que el anillo alrededor del fémur, como les mencionaba, estabiliza en distracción, el labrum es un restrictor rotacional y finalmente el ligamento redondo también nos puede ayudar a estabilizar tanto en rotación externa como en flexión, ABD y en aducción. Pero entonces, los ligamentos están ahí puestos, influyen en algo que estos ligamentos sean más o menos laxos en la cadera. En este estudio realizado en el 2018, se realizó una observación biomecánica de 8 caderas cadavéricas. Estas caderas eran normales, los pacientes no habían tenido ninguna patología alrededor de la cadera y se les había aplicado una fuerza la cual simulaba tanto la fuerza axial desde la espalda como el apoyo desde la región trocantérica hacia abajo. Esa aplicación de carga se valoraba antes y después de realizar un procedimiento de pie crossing, ese pie crossing que eran múltiples funciones a través de la cápsula y pues valorar a ver qué pasaba con esa cápsula. Pues resulta que después de que realizaban el pie crossing, encontraban que la movilidad de la cadera era mucho mayor. En las caderas normales, el desplazamiento de la cadera, al menos en flexión después de los 90 grados, no superaba los 3-4 milímetros. Después del pie crossing, se encontraba que ese movimiento de la cabeza femoral aumentaba y aún podía aumentar de 0.5 hasta 1 milímetro más en las flexiones, en la flexión mayor a 90 grados, lo cual termina concluyendo este estudio, pues los investigadores nos terminan diciendo que esas lesiones, aunque pequeñas, pero múltiples, como podemos observar aquí, que eran las que se hacían en el estudio, aunque pequeñas pero múltiples, podían generar cambios en la estabilidad de la cadera. Pero entonces, quedamos pensando, si esas lesiones tan pequeñitas pueden generar cambios o alteraciones en la estabilidad de la cadera que puedan llegar a generar un contacto femoroacetabular anormal, son lesiones tan pequeñas, ¿qué pasará con cirugías un poco más grandes que generan, que denudan la cápsula, que se abre la cápsula totalmente? ¿Tenemos algún conocimiento sobre esto? Esto lo vamos a ver ya al final de la charla. Vamos a ver qué tenemos de evidencia al respecto. Muy bien, ya hablamos de la cápsula. Pasemos a hablar de la estructura ósea. Y es de recordar que cuando hablamos de la articulación de la cadera, encontramos que es aproximadamente un 40% de una esfera total. El acetábulo nos brinda un cubrimiento aproximadamente de 170 grados y el labrum nos aumenta ese cubrimiento de aproximadamente 20 a 25% el área de cubrimiento. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones tenemos alteración tanto del acetábulo como de la cabeza, como inclusive de las dos, lo cual va a llevar a un mal contacto, a un pobre cubrimiento de la cabeza femoral, lo cual va a llevar obviamente a que esa cadera sea inestable.
Por mencionar, podemos tener pacientes con coxa breva, coxa magna, podemos tener pinzamiento acetabular, la cual se ha estudiado inestabilidad de la cadera y displasia acetabular. Todos estos cambios nos van a llevar a que un paciente tenga una estructura ósea mal formada o displásica, como su nombre lo menciona, y al tener esta estructura ósea displásica nos va a llevar a una estabilidad de la cadera de componente óseo. Muy bien, a veces estas valoraciones morfológicas pues las observamos en la radiografía y nos damos cuenta. Tenemos una cadera normal, es evidente, pero encontramos también caderas normales, pero tenemos ciertas mediciones que nos pueden ayudar a brindar que cómo está la anatomía de ese acetábulo, cómo está la anatomía de esa cabeza y también tener alguna idea de qué puede estar generando la inestabilidad de la cadera en estos pacientes. Conocemos algunos de ellos y los utilizamos sobre todo en displasias de la cadera en desarrollo. Tenemos el ángulo centro-borde, tenemos el índice acetabular, pero podemos adicionar índices de pared anterior y posterior del acetábulo o el índice FIR, que es una relación entre la epífisis y el techo acetabular. Esas relaciones se pueden llegar a hacer mediciones en ellas y saber dónde está el componente de malformación ósea o de displasia ósea al cual intervenir para mejorar la inestabilidad en pacientes con características óseas que pues pueden estar generando la displasia. Muy bien, cuando estamos frente a un paciente con sospecha de una inestabilidad de la cadera, es claro, la historia clínica, obviamente, la sensación del paciente, si el paciente tiene dolor, si el paciente ha tenido la sensación de que se le sale la cadera, chasquidos, pops, eso siempre hay que preguntarlo y siempre hay que considerarlo en los pacientes. Y vamos a dividirlo en dos grandes grupos, pacientes con inestabilidad displásica o pacientes con inestabilidad idiopática. En la inestabilidad displásica englobamos tanto el componente capsular como el componente óseo. Y en la inestabilidad idiopática siempre es importante hacer una investigación exhaustiva. Generalmente estos pacientes pueden tener alteraciones del tejido conectivo, podemos tener hipermovilidad, hiperelasticidad. Estos pacientes tienen que ser estudiados porque generalmente tienen algún componente que afecta el tejido blando y lleven a una inestabilidad de la cadera. Y es que en el paciente con inestabilidad de la cadera podemos llegar a tener esta cascada biomecánica desde un paciente con una cadera hipermóvil, laxa, esa cadera empieza a perder esa congruencia acetabular, puede llegar a luxarse y al fin de esa inestabilidad de la cadera, como todos sabemos, es la pérdida total de la congruencia articular y lleva a luxación de la cadera. Muy bien. Entonces, el paciente ingresa a nuestro consultorio, pues tenemos la sospecha que tenemos una inestabilidad de cadera, es claro, ya tenemos imágenes diagnósticas, sabemos cómo son las características, las características anatómicas, morfológicas de esa cadera, que podemos observar al examen físico. Tenemos varios test que nos pueden hacer, digamos, ayuda o nos pueden guiar en el manejo semiológico de estos pacientes, como es el test de aprehensión, en el cual el paciente lo podemos retirar un poco de la camilla, sacar la extremidad, dándole una extensión a la cadera con rotación externa y el paciente va a generar un salto o va a decir que se detenga la maniobra por la sensación de subluxación de la articulación. También tenemos el test de aprehensión posterior, en el cual realizamos una maniobra tipo FADIR, adicionando una presión posterior de la cadera, aplicando esa fuerza posterior, y el paciente igualmente va a mencionar esa sensación de inestabilidad o de que sencillamente siente que la cadera se le va a zafar. Muy bien, lo que les mencionaba sobre todo en la valoración del paciente, que tenemos radiografías normales, pero esa sensación de inestabilidad. Es importante identificar con los criterios de Beighton que no estemos frente a un paciente hipermóvil, un paciente hiperlaxo, y este es siempre importante valorarlo en nuestros pacientes y en la consulta. Inclusive lo podemos valorar en la articulación de la cadera. Podemos llevar al paciente a una posición en 4 y medir la distancia entre el aspecto más lateral de la rodilla y la distancia en la camilla y medirlo contralateral. Ahí podemos observar si pueden existir alteraciones o incongruencias por aumento de la elasticidad o de la hipermovilidad en la cadera que se está haciendo estudio. Y finalmente las maniobras de test o las maniobras de estrés labral, el test de estrés labral que nos permite tanto valorar el labrum anterior, el labrum posterior, mediante maniobra de flexión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción, tanto para el labrum anterior, labrum posterior. Es importante realizarlas porque, como recordamos, como estabilizador secundario puede estar afectado y puede ser un generador de inestabilidad en estos pacientes. Debemos entender que esto es una relación bidireccional. Hablábamos de dos componentes, hueso, cápsula. Si tenemos una morfología ósea incorrecta, una morfología ósea anormal, pero pues con una cápsula íntegra, una cápsula
con buena tensión, ¿qué vamos a tener? Lastimosamente tenemos una cadera subluxada, inestable, incongruente. Con las y tabulares, con las cirugías preservadoras articulares, que generalmente se hacen extracapsulares sin intervención capsular, ¿qué es lo que logramos realizar? Logramos aumentar esa cobertura o esa reorientación acetabular, mejorando el aspecto óseo de la inestabilidad. Pero ¿cuál es el problema? Algunos estudios biomecánicos han identificado que al reorientar el acetábulo, la tensión de la cápsula se pierde, aumenta la estabilidad de la cápsula y como la laxitud de la cápsula, perdón, y como podemos observar en la imagen cadavérica, esa cápsula se retrae, pierde esa tensión y puede llevar a generar inestabilidad, pero ya por otro motivo, no por el motivo óseo, sino por la pérdida de la tensión capsular. Ahora, nos vamos al otro escenario. Tenemos un hueso normal, una morfología correcta, no tenemos displasia ósea, pero tenemos una tensión capsular, digamos, incorrecta. Tenemos alteración de la integridad capsular, como lo veíamos en el estudio biomecánico. Teníamos una cápsula ya tocada, esa cápsula pierde tensión, pierde laxitud, ¿y qué nos va a llevar? A una cadera inestable, que como veíamos en la cascada biomecánica, su fin va a ser una luxación o una incongruencia articular. Entonces, considerando las causas de inestabilidad, como están aquí en esta diapositiva, pueden ser muchas. ¿Cuál es el problema? Que como ortopedistas, algunas intervenciones en la cadera, algunos procedimientos de preservación articular, pues que estamos en este tema, pueden llegar a generar alteraciones en la estabilidad de la cadera y podemos llegar a ser generadores de inestabilidad en caderas que obviamente tienen alteración ya morfológica, displásicas o capsulares, pero que nosotros podemos agregar un plus a esa inestabilidad y eso es muy importante tenerlo en cuenta y también comentarlo a los pacientes, el riesgo de inestabilidad en esos casos. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Realmente no tenemos un tratamiento específico para cada uno. Lo importante y lo que hay que dejar en claro es que identifique cuál es la causa de su inestabilidad, qué le está generando inestabilidad. ¿Es de aspecto óseo? ¿Es de aspecto capsular? Tenemos que identificar qué es lo que pasa, qué es lo que nos está llevando a que esa cadera esté inestable para evitar que esa cadera nos llegue a subluxación y a luxación. Y recuerde que con el uno va el otro, con el hueso va la cápsula, con la cápsula va el hueso. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta cuando valoramos estos pacientes y cuando los llevamos a procedimientos alrededor de la cadera, la valoración antes, durante y después del procedimiento debería ser mandatoria en cada paciente. Asegurarse que el paciente salga con la cadera reducida del quirófano o sin signos de inestabilidad a la valoración posoperatoria. Muy bien, cuando revisábamos este tema y proponíamos qué íbamos a revisar el día de hoy con el doctor Simón, dijimos, bueno, ¿qué se sabe de pronto acerca de la estabilidad posoperatoria cuando hacemos procedimientos de preservación? Procedimientos que de pronto incluyan luxación controlada de la cadera. ¿Qué podemos observar al respecto? Con el profe Uribe, haciendo una búsqueda del profe de una, encontramos este artículo que me pareció bastante interesante, un artículo del 2023 del Indian Journal, en el cual era un artículo retrospectivo, llevaban 459 caderas a cirugía de preservación articular. Eran múltiples procedimientos, pero con digamos, con una característica común. Todos estos pacientes habían sido llevados a cirugía a través de una luxación controlada de la cadera. Entonces, pues, estos pacientes miraban qué era lo que sucedía después que se llevaban estos procedimientos. ¿Cuáles eran la mayoría de los procedimientos realizados? Eran osteotomías al cuello femoral, alargamientos de cuello femoral, osteotomías varizantes, osteoplastia del cuello femoral y osteotomía de reducción de la cabeza femoral. Entonces eran la mayoría de los procedimientos, se realizaban algunos otros, DUN modificados, reducción de las luxaciones congénitas, pero en la mayoría de los procedimientos que se realizaron fueron esos tres. ¿Qué pacientes eran? Eran pacientes que tenían enfermedad de Pertes, antecedentes de necrosis avascular ya subluxados, eran pacientes que habían tenido deslizamientos epifisiarios capitales, que ya tenían algún grado de displasia acetabular o pacientes que venían con una luxación congénita de la cadera. Encontrando estas características prequirúrgicas, pacientes que ya tenían displasia, obesidad, alteraciones ya en la forma del fémur, tenían inclusive alteraciones y malalineación, como genu valgum en uno de los pacientes, y encontraban en cirugía que esos pacientes podían tener una coxa breva, alteraciones en la morfología abductora, también tenían alteraciones en la forma de la cabeza, y después que estos pacientes eran llevados a cirugía,
identificaban que la cabeza femoral en algunos pacientes terminaba colapsándose o generaban nuevos episodios de displasia a pesar de la cirugía de preservación articular. 22 de estos 459 pacientes terminaron desarrollando inestabilidad, pues, lastimosamente. 14 de esos 22 llegaron a estar subluxados y 4 de esos 22 llegaron a estar totalmente luxados. Aquí una de los casos que ellos muestran, el cual realizan una osteotomía de Dunn, en el que se evidencia una pérdida, una subluxación, una pérdida de la congruencia de la superficie del contacto femoroacetabular. Ese paciente requirió ser llevado posteriormente a una osteotomía varizante para mejorar un poco ese contacto, a pesar que ya podemos observar cambios displásicos evidentes en el acetábulo izquierdo. Este es otro de los casos que ellos muestran, también una osteotomía posterior, una osteotomía de Dunn, en el cual el paciente sale del quirófano, pues evidentemente luxado, que requirió ser llevado a un nuevo procedimiento para una distalización del trocánter mayor y una reducción abierta nuevamente de esa luxación, una aplicación de la cápsula y, como podemos observar en la posoperatoria, ya obviamente una congruencia articular. Entonces, considerar con estos pacientes precauciones posoperatorias en pacientes con factores de riesgo, acordémonos, displasias, alteraciones morfológicas óseas. Estos pacientes, la recomendación de este artículo es, si es necesario, dejar a estos pacientes al menos en algunos grados de flexión, lastimosamente no mencionan cuánto, abducción, rotación interna posoperatorias, y todas las caderas deberían ser valoradas antes, durante y después del procedimiento para asegurar una estabilidad articular. Además de considerar los factores de riesgo que ya mencionábamos, problemas tanto capsulares como obviamente alteraciones en la morfología ósea. Pero es que esto no es nuevo. El doctor Slongo ya hacia el 2016 ya había hablado un poco acerca de qué pasaba con los pacientes que se llevaban a cirugías intracapsulares por secuelas o para manejo de deslizamiento epifisiero capital femoral, encontrando que estos pacientes podían llegar a desarrollar algún grado de inestabilidad por 3 motivos. El primero, por patología de base. Era evidente que cambios inherentes al deslizamiento podían llegar a generar inestabilidad, pero habían otros 2 causas, las cuales una no era controlable y la otra podía ser iatrogénica o podía ser pues asociada a la intervención por el ortopedista. La que no se podía controlar, pues la pobre calidad de los tejidos blandos en pacientes que o ya habían sido llevados a procedimientos previos o que simplemente digamos, la laxitud de la cápsula era demasiada, la tensión de la cápsula no era buena, entonces obviamente los llevaba a una estabilidad articular. Y las causales relacionadas con el procedimiento, cuando se hacía capsulotomías muy amplias, división del ligamento redondo o acortamiento del cuello femoral. En estos casos se encontraba que podían ser como factores iatrogénicos, aumentando la inestabilidad de la cadera en estos pacientes. Lastimosamente, la evidencia frente a qué pasa cuando estos pacientes se llevan a intervenciones intracapsulares, pues es bastante baja. No tenemos muchos estudios relacionados y la mayoría de esos estudios están directamente hacia artroplastia total de cadera. Lastimosamente no están directos hacia caderas nativas, pero pues obviamente debería aumentarse un poco más la evidencia para saber cuál es el desenlace de esos pacientes que llevamos a cirugías de preservación articular intracapsulares y qué podíamos hacer con estos pacientes para evitar la inestabilidad. Muy bien, ya para concluir nuestra parte de revisión, encontramos que debemos tener en cuenta esa relación hueso-cápsula en nuestros pacientes. Ahí podemos llegar a entender cuál es el mecanismo de inestabilidad de cadera en el paciente y cómo podemos intervenirlo. En cirugía, pensar exactamente igual. Estoy mejorando la cobertura acetabular. ¿Cómo está mi cápsula? ¿Cómo están los tejidos alrededor? ¿Tengo buena atención de los tejidos? Eso es muy, muy importante tener en cuenta. Y lastimosamente no sabemos qué pasa con esos pacientes que se les realizan cirugías preservadoras con luxaciones controladas o con apertura de la cápsula.